Pues vamos a empezar otra noche de boxeo, la 16. La verdad es que llevamos bastante tiempo fuera de combate y hoy volvemos con un pedazo de programa, ¿verdad, Mateo? Así es, nada, llevamos sí un tiempo fuera, a ver si volvemos también al estudio de grabación algún día de estos. De momento seguimos aquí online y hoy vamos a hablar de grandes pegadores, ¿no? Pero bueno, pues si uno es un pesado, que Ernie Savers. es Ernie Savers y bueno, pues yo, como sabes que a mí los pesos pesados me gustan, pero bueno, pues sí, hay Pero en la otra un... sección del programa, la de los no de los pesos pesados. Exacto, no, porque a ver, pesos pesados que pegaban mucho, pues había unos cuantos, Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano, de Max Baer, por ejemplo, que pegaba muy fuerte, Foreman, Fraser, Tyson, bueno, Lennox Lewis incluso, pero también de los que no eran pesos pesados, pues hubo algunos que la verdad que pegaban muy duro, ¿no? Como bueno, Roberto Durán quizás sea el que Manos de más, piedra ¿no? Durán, eso es. Exacto, ya le llaman manos de piedra, por algo será. Pero bueno, como de él ya hablamos en un programa o dos, bueno, pues yo, entre otros, yo que sé, Salvador Sánchez también era un gran pelador, o Félix Trinidad, muy bueno, pero había dos que además lucharon entre ellos, Alexis Argüello y Aaron Pryor. Y de los dos me gustaría hablar del segundo, de Aaron Pryor. Ya que está lanzado, si quieres hablarnos de Pryor primero. Sí, Aaron Pryor, pues norteamericano que nació en el 55 en Cincinnati y fue profesional desde el 76 al 90, ¿vale? Pero llegó a ser profesional después de, la verdad que un montón de combates como amateurs, como alrededor de 200 combates, y pues eso, en el 76 ya es cuando es profesional. ¿En qué peso? Bueno, en un peso súper ligero o los que se suelen llamar también el welter junior. No era muy alto, 1,69 m, pero era muy rápido y con una técnica increíble. No era muy alto, además se nota y se ve mucho en los que fueron sus mejores combates contra justamente otro grande campeón y gran pegador, Alexis Argüello, el nicaragüense. Se ve muchísimo, de hecho hablaré en este programa de esos dos grandes combates, donde se ve mucho además la diferencia de tamaño, ¿no? Alexis Argüello mucho más alto, Pryor más menudito, pero muy bueno técnicamente, que se desplaza muchísimo y con una muy buena pegada. Muy buena pegada y los números hablan claro. 39 combates ganados, de los cuales 35 por KO, con lo cual, vamos, y de los 35 por KO, dos de estos KOs justamente contra Argüello, que no era Claro. el último llegado, era un grandísimo boxeador, ¿sabes? Parece ser que solo perdió una vez y además se le mezcló con que tuvo problemas con las drogas al final de su carrera, pero si no, podía haber quedado invicto prácticamente la racha que llevaba este hombre, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad que llevaba una racha increíble, pero es verdad que luego ya empezó, bueno, pues eso, a llevar una vida bastante descontrolada, sobre todo para un boxeador, bueno, para un deportista profesional, y la derrota le llega prácticamente a final de carrera, además en un combate que, bueno, que en otros momentos y en otro momento de su vida hubiera ganado sin problemas, ¿no? Y pues llega a ser campeón en el año 1980, campeón del mundo, contra un colombiano muy bueno, otro muy buen boxeador, Antonio Cervantes, lo noquea en el cuarto asalto y luego se mantiene durante una racha larga de alrededor de 5 años como campeón del mundo. Tanto es así que defiende durante 9 veces, en 9 ocasiones el título mundial, noqueando a todos sus rivales. Esos 9 combates noquea a los grandísimos rivales que se cruzan en su camino y la verdad que empieza a salir, por ejemplo, todos sus combates televisados a nivel nacional y se convierte en uno de los mejores boxeadores de la época. Tanto es así que en el año 1980, o sea, recién campeón, iba a firmar un contrato para pelear contra Sugar Ray Leonard
verdad. por 500 mil dólares, lo que pasa es que él quería más. Entonces, incluso la BBC le ofrece 750 mil dólares, él rechaza incluso esa cifra, firma con otro peleador, con otro boxeador, Saul Mambi, por $1 millón, con lo cual la jugada estaba saliendo perfecta, porque por un lado no se enfrentaba a Sugar Ray Leonard porque era uno de los mejores, y por otro lado pues se iba a enfrentar a un boxeador menos, digamos, de nivel, y además ganando bastante más dinero. Lo que le ocurre es que justo antes del combate el organizador lo detienen por estafa, con lo cual el combate no se lleva a cabo y nada, pues entonces él sigue luchando, combatiendo, definiendo el título con otros buenos boxeadores, como por ejemplo Dujan Johnson en el año 1981. Es noqueado en el primer asalto, pero luego, pues digamos que reacciona y noquea ya KO técnico en el asalto número 7. En el año 82 noquea a Miguel Montilla y luego pelea con un muy buen boxeador en la época, el japonés Akio Kameda, y lo noquea también. Se va a la lona otra vez en el primer asalto, con lo cual Pryor es verdad que pegaba mucho y muy fuerte, pero como se desplazaba mucho, también a veces eso le pasó factura, porque bueno, al ser, digamos, contraatacado, pues a veces perdía un poco el equilibrio y se va a la lona unas cuantas veces en su carrera. No es de estos que nunca se fue a la lona, pero en el fondo, pues ya ves tú, que solo una vez perdió. No como del que voy a hablar yo, que el mío sí se fue a la lona unas cuantas veces. Pero ¿qué pasó con aquel combate que... Hombre, pero el tuyo contra los buenos, ¿sabes? Con los O sea, se buenos, fue es verdad. a la Pero, lona con... ¿qué ocurrió con el supercombate que iba a librar con Sugar Ray Leonard? Que al final tuvo mala suerte, ¿verdad? Pues sí, tuvo mala suerte porque fíjate tú que luego ya, en prácticamente 2 años después de esa firma que al final no llegó a firmar, de ese combate que no llegó a realizar, pues sigue por fin firma para esa pelea, donde iban a ganar 750 mil dólares, y sin embargo, pues Sugar Ray Leonard poco antes del combate sufrió un desprendimiento de retina y entonces tuvo que abandonar el combate. Bueno, el combate no se llevó a cabo, con tan mala suerte de que a los 6 meses, además, Sugar Ray Leonard dejó el boxeo, con lo cual, bueno, pues él bastante fastidiado, la verdad, porque bueno, pero hubiera sido un gran combate, la verdad, pero un combate que no se llegó a celebrar, ¿no? Como hay muchos, ¿no? Hay Claro. muchos combates en la historia del boxeo que nos hubiera gustado ver en su día y que luego no se llegó a ver, como el de Tyson Roy Jones Jr., que lo vimos 25 años después o Pues hace más, o poco casi no fue 30 años no vino a después. ser lo mismo, pero en fin. Una cosa, en realidad este hombre, cuando ya lo tenía todo ganado, fue un poco cuando se metió en el mundo de las drogas, ¿verdad? Fue a mediados de los 80, cuando empezó a ir su carrera para abajo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que una vez que, bueno, pues que tenía ganado ya muchos combates, que tenía ganado mucho dinero y que le había ganado a muchos de los buenos, ¿no? Que digamos que, no digo que no quedaba nadie más, pero el mejor en su categoría era justamente Alexis Arguello y bueno, pues ahora voy a contar los 2 grandes combates con él. Y la verdad que una vez que le gana el primer combate y luego le gana incluso en la revancha, pues a partir de ahí, digamos que yo creo que ve que ya no hay mucho reto en su carrera, ya ha ganado mucho, ya es hiper conocido, además era bastante chulito, o sea, era de estos que, bueno, que provocaba mucho en el ring, que era muy bueno, él lo sabía, pero tenía bastante carácter, ¿no? De estos no sé, como que difíciles de Sí. gestionar, ¿no? De hecho, Dentro y fuera de ring. he encontrado una nota de prensa que cuentan que justo cuando dio la noticia de que nos iba a producir el combate con Sugar Ray Leonard, él iba en coche hacia casa de Leonard para provocarle, un poco como Mohamed Ali contra Sonny Liston. Y con tan mala suerte que justo escucharon la noticia por la radio y cuentan, no sabemos si ya es un poco cinematográfico, que se bajó del coche y se puso a llorar por la Sí, sí. oportunidad perdida. No sé si la Sí, oportunidad perdida o hombre, el la verdad dineral que, la perdido. verdad que seguro que el dinero que perdió para ese combate, que luego lo ganó en otros, porque la verdad que se cobraba bien,
pero también, hombre, el hecho de poder ya, pues hombre, enfrentarse a Sugar Ray ya en su parte ya final de la carrera, ¿no? Que 2 años antes yo creo que hizo bien en no firmar, ¿vale? No firmar y no pelear con él. Pero ya en el año 82, casi 83, hombre, pues sí, igual era el momento perfecto, ¿no? Para ese combate. Pero bueno, no se llevó a cabo y entonces, bueno, pues firmó con otro, con Argüello, el nicaragüense, vamos, un grandísimo del boxeo y se llevó a cabo pues esta pelea el 12 de noviembre del 82 en Miami. Un combate realmente durísimo, que hay que verlo, la verdad, para los aficionados del boxeo pues tienen que ver ese combate, ese y el segundo. De hecho, fue, vamos, la revista The Ring, según la revista The Ring, fue el combate del año 1982. Combate que termina por KO en el asalto 14, pero fue un combate épico. La verdad que los dos se pegan. La manera de boxear de Pryor es bastante agresiva. Mucho menos agresivo es Argüello, que se mueve, se desplaza e intenta esquivar, es bastante más alto, pero Pryor entra al barro, vamos, va a la lucha todo el rato. Y es una lucha de verdad, o sea, es una lucha en la que Argüello no huye, ¿no? Argüello era un grandísimo boxeador, con lo cual los dos, la verdad que se pegan con gran estilo durante, pues eso, 14 asaltos. Y pasa algo raro, la verdad que bueno, pues aquí hay una intrahistoria en este combate, que es lo que pasa entre el asalto 13 y el 14. En el 13, la verdad que domina Argüello. Se ve a Pryor que, bueno, que faltan todavía 2 asaltos, ya sabes, en la época había 15 asaltos. Sí. Se le ve con bastante dificultad a Pryor y en el descanso, en el minuto de descanso entre el 13 y el 14, se oye como la retransmisión televisiva de la HBO, se oye como el entrenador de Pryor, Panama Lewis, le dice a un ayudante, pásame la botella. Dice, no esa, la que he mezclado. Y pues nada, pasa ese minuto, en el asalto 14, un Pryor que estaba a punto de desmayarse en el asalto 13, pues es otra persona. Es como que renace, tanto es así que noquea a Argüello en ese asalto. ¿Qué llevaría la botella, Mateo? Claro, es que claro, ahí empieza esta intrahistoria que tiene que ver con el entrenador, ¿no? Panama Lewis, ¿quién es? Panama Lewis era, entre otros, fue el entrenador de Luis Resto. Luis Resto era un boxeador de Puerto Rico que se había mudado a Estados Unidos, a Nueva York, y ahí había empezado a pelear, ¿vale? Pero la verdad que empezó una carrera al principio que parecía muy buena, y luego empezó a perder combates, ¿no? Entonces iba a convertir un poco en un journeyman de estos que bueno, Sí. pues que empezaba a perder combates y él no quería, evidentemente, pues él había empezado a boxear porque la verdad que era bastante bueno, había empezado a ganar mucho como amateur y luego ya como profesional, los primeros combates los ganó. Luego empezó a perder unos cuantos combates seguidos hasta que en el año 1983, es decir, un año después del combate, de esta pelea entre Pryor y Argüello, este boxeador, Luis Resto, se enfrenta a Billy Collins Jr. en una velada importante, porque en esa velada estaba Roberto Durán, Manos de Piedra, con lo cual, bueno, pues hubiera tenido bastante visibilidad. La verdad que todo el mundo iba a ver a Billy Collins Jr. porque era muy bueno. Fíjate tú que llegó a ese combate con un 13-0, de los cuales, de esos 13, 11 peleas ganadas por KO. Y sin embargo, Billy Collins Jr. pierde, llega al asalto, llega al final del combate, no es noqueado por Luis Resto, pero pierde y su cara es destrozada, ¿vale? O sea, hay imágenes en internet de este pobre chaval que termina el combate. De hecho, ya después del primer asalto ya se empieza a ver cómo hay
signos en su cara, marcas de que está, vamos, que le están pegando duro. Y de hecho le dice al entrenador, oye, este es mucho más fuerte de lo que creía, ¿no? Este tío, este no es débil, que me habéis dicho que este era un paquete, no es nada paquete. Pierde, el padre de Billy Collins va a felicitar a Luis Resto y le coge los guantes, aprieta y ve que los guantes le falta algo, o sea, hay algo raro en los guantes y efectivamente pues llama al árbitro, el árbitro ve que, hombre, los guantes habían sido manipulados, le habían quitado una parte de relleno y además se descubre años después que el vendaje de Resto llevaba algo de escayola, o sea, fue una salvajada tremenda. Billy Collins pierde ese combate, luego como le descalificaron a Luis Resto, le darían el combate ganado, pero poco importa porque Billy Collins no pudo pelear nunca más, porque tenía un desprendimiento de retina severo, iba a perder la visión, de hecho se quedó con la visión borrosa toda su vida, que duró 9 meses más, ya que empezó a beber, su plan de vida se había visto truncado totalmente, pues fíjate tú, abandonar el deporte de su vida, volver a casa, además acaba de ser padre, sin trabajo y 9 meses después muere en un accidente de coche. ¿Quién era el entrenador de este Luis Resto? Pues ese Panama Lewis, entrenador también de Pryor, de esta botella rara que le había dado. Sí. Y Luis Resto y Panama Lewis van a la cárcel 2 años y medio, obviamente los dos expulsados de por vida del mundo del boxeo, y hay un documental que sacó HBO pues hace unos años ya, en 2008, que se llama Assault in the Ring, que habla justamente de esta historia, de la historia de Luis Resto y de esa pelea maldita y absurda. Entonces, claro, se llega al Pryor Argüello 2, la revancha en el 83, con un lío de entrenadores tremendos. ¿No? ¿Cómo? Pero ya tenía otro entrenador distinto, digo yo. Claro, los dos. Además, porque Argüello también cambió el entrenador, porque tenía en el primer combate tenía su entrenador Eddie Fuchs y se peleó con él, le llegó casi a acusar de haber sido el culpable de la derrota, de no haberlo preparado bien, de no haberlo aconsejado bien, con lo cual cambia de entrenador, ficha a otro, pierde otra vez y luego se arrepiente otra vez y dice, no, igual no fue una gran jugada la de echar a Eddie Fuchs. De hecho, en algunas entrevistas reconocerá que fue quizá el error de su vida, ¿no? Cambiar de entrenador justamente en ese periodo. Y Pryor también cambió de entrenador. Y nos imaginamos que igual al entrenador le mandaron a llevar equipos de ciclistas, ahí al Tour o al Giro, casi. Exacto. Pryor se quedó con Panama Lewis, que ya lo habían echado del mundo del boxeo, fichó a otro, un tal Richie Giacchetti, pero se llevaba tan mal con él que a 2 semanas del combate lo echa y ficha a otro, Emmanuel Stewart. Bueno, pues la verdad que el combate le va bien. Otro combate salvaje, el Pryor Argüello 2 del 9 de septiembre del año 83. Muy buen combate. Un combate donde en realidad domina mucho más Pryor. En este caso, ya en el primer asalto noquea a Argüello. Lo vuelve a tumbar en el asalto 4, en el 8, que es el mejor asalto de Argüello, sin embargo, por un golpe bajo, el árbitro le quita un punto a Argüello, y en el 10 ya es noqueado definitivamente Argüello y vuelve, pues nada, gana el segundo combate Pryor. Un muy buen combate, el primero mucho mejor, porque fue un combate mucho más equilibrado, pero también este segundo combate deja ver que Pryor era muy bueno técnicamente y tenía una buena pegada, ¿eh? Estamos hablando de unos pesos, no como los pesos pesados. Por eso lo hemos metido en este programa, porque tenía muy buena pegada. Sí, se pegaba bien. El chaval era duro, vamos. Y bueno, luego ya se mezcló un poco el mundo de las drogas y ya fue su carrera para abajo, ¿verdad? Sí, ya le quedaron pocos combates. A partir de ahí pierde con este Bobby Joe Young en el 87.
Es cuando empieza a tener esos problemas con las drogas y ya está. Luego deja el boxeo y la verdad que luego trabaja justo para proteger a los jóvenes de la drogadicción. Siguió en el mundo del boxeo como entrenador, más que como entrenador, tenía ahí un gimnasio al que iban sobre todo personas jóvenes que tenían esos problemas con la drogadicción. Y falleció joven de un ataque de corazón con tan solo 61 años. Pero bueno, eso no le impidió de ser considerado por la revista The Ring como el boxeador número 35 de los mejores de los últimos 80 años. Bueno, esto fue de un listado que sacaron a principios de los años 2000, porque no está Mayweather, por ejemplo, ¿vale? Pero vamos, ahora igual bajaría unos puestos más, pero vamos, igual se quedaría en el 40, es que no está mal. No está mal. Pues ¿Y qué tal el tuyo? Yo os iba a hablar de Ernie Savers. Vamos a ver, como os ha comentado Mateo al principio del programa, en los pesos pesados el debate de quién pega más duro es eterno, porque ha habido muchísimos pegadores bestiales. Muchas veces es un debate entre quiénes son los preferidos de uno u otro, porque como son distintas épocas es muy difícil compararlos. Ahora se habla de la pegada de Wilder, que si no fuera por su pegada realmente no habría llegado a donde estaba. En su momento se habló de Tyson. Fue muy potente la figura de Foreman, que fue considerado, entre otros, de los más grandes pegadores de todos los tiempos, y no el que más. Pero el problema que tenemos con Ernie Savers es que, por un lado, está reconocido por todos sus iguales, toda la gente que se enfrentó a él como el tío que más duro pegaba. De hecho, siempre comentaban que era una sensación muy extraña porque te pegaba aunque estuvieras bloqueando el golpe y sentías vibrar todo el cuerpo. Te vibraban hasta los pies el golpe que te había dado. Pero como le tocó competir en la época dorada de los pesos pesados, es curioso porque no llegó a ganar ningún título nunca. Le tocó la época de Frazier, de Ali y de Foreman. Nada mal. Un poquito mala suerte. Entonces, fijaros, además peleó muchos años, ¿no? Peleó muchos años, se retiró en el 95. Y la verdad es que, bueno, el récord es un poco... Primero os lo cuento y luego lo analizamos. Tiene un 74-14-1. O sea, perdió unas cuantas veces, pero tenía 68 KOs. Para que os vayáis haciendo una idea, de 74 combates, 68 KOs, y por sí un récord de un 91,8% de KOs. En el total de su con 46 en los 3 primeros rounds, y creo que son unos 40 en el primero. O sea, de los 74 combates que tuvo, 40 KOs fueron en el primer asalto. Le llamaron el Black Destroyer y, entre otras cosas, bueno, podéis buscar vídeos. De hecho, vamos a hacer unos cuantos enlaces aquí en el vídeo para que podáis ver algunos de sus combates o sus highlights. Pero un tío relativamente pequeñito, medía un 83. Claro, eso te iba a decir. Este me recuerda un poco a Tyson, ¿no? Porque en el fondo un tío de tan solo 1,83 y tan potente era un poco un precursor de Tyson. Era más grande, era una especie de... Tenía un físico propio de un leñador. Era un tío bastante duro en cuanto a encaje de golpes, pero su técnica dejaba bastante que ser. Entonces pegaba unos golpes horribles. De hecho, la gente no quería enfrentarse a él, pero por circunstancias. Primero, por los adversarios que se fue encontrando, y segundo, porque realmente la técnica no la tenía muy depurada. Pues es eso que venimos a explicar muchas veces, que la pegada no lo es todo en el boxeo, ¿verdad? Y también importan también otras cosas. Entonces, fijaros, mira, nació en el 44 y empezó su carrera con 22 años. Cuando analizamos su récord, tenemos que tener en cuenta una cosa también, que su promotor fue Don King. Y Don King ya sabemos que no tiene muy buena imagen en el mundo del boxeo. Otro que conoce a Tyson. Otro también. Y tuvo la desgracia de que este promotor le utilizó como carne de cañón. Entonces ganó muchos combates, pero también perdió algunos, sobre todo al principio de su carrera, porque le enfrentaba, cuando era un chaval, fijaros que empezó con 22 años, le enfrentaba con boxeadores muchísimo más experimentados que él. Es un poco lo que le puede haber pasado estos días a Du Bois, aunque perdió un combate un poco, lo iba ganando, pero se ha acusado también de enfrentarle con un boxeador veterano de 35 años cuando solo tiene 23. Y le pasaban estas cosas a Ernie Savers. Fijaros, se enfrentó con Jimmy Young,
creo que había sido un campeón del mundo y le ganó 2 veces, y con Jimmy Ellis, que también fue campeón del mundo, pero perdió con Jerry Querrey pues, al poquito de empezar su carrera. Es decir, ya empezó a mezclar algunas derrotas, fijaros que llegó a acumular 14, aunque la mayoría fueron al Sí, final que además la primera derrota en el tercer combate, ¿no? Que es prontito para que Sí. empiece una derrota así, pero... Pero por eso que te comentaba, porque no le cuidaban nada, le ponían con campeones del mundo y con eso de que pegas muy duro, pues a ver cómo te las apañas. Y normalmente ganaba y ganaba de forma devastadora, pero siempre le podía pasar pues que se enfrentaba con alguien que realmente le aguantaba los golpes y sabía moverse. Pero se le conocen, además tuvo un enfrentamiento bestial con Ron Lyle, que tuvo un intercambio de golpes bestial, pero vais a acabar viendo cómo acabó perdiendo en el sexto combate por KO, por el sexto asalto por KO. Entonces veis cómo tenía una carrera real, más o menos irregular, pero consiguió, suponemos también por los contactos que tenía con Don King, tener un combate con Mohamed Ali. El combate con Mohamed Ali es uno de los más recordados porque Mohamed Ali ya iba para abajo y le enfrentaron con este chaval que tenía fama, y lo comprobaron todos los que se enfrentaron con él, que era el tío que más duro había pegado de todos los tiempos. Además llega al final, o sea, no es noqueado por Ali. No, de hecho ganó Ali, pero lo pasó muy mal. Fijaros, el 29 de septiembre del 77, Sabers llegaba con un 54-5-1 con 52 KOs. Solo había dejado No está mal. en 2 combates. Y los primeros rounds, como podéis ver, os meteremos por aquí un enlace al vídeo, fue un auténtico infierno para Ali. Ali ya iba para abajo, estamos hablando del año 77, ya quedaba muy poquito de aquel jovencito que bailaba a los oponentes y le tocó enfrentarse con el tío que más duro ha pegado. Y de hecho, él lo confesó. Cuando le preguntaban, bueno, tú te has enfrentado a monstruos como Liston, te has enfrentado a Foreman, y dice, no, pero nadie me ha pegado tan duro como Sabers. Así que tiene aquí el título del... Entre otros. Y listo no pegaba flojo, ¿eh? Ni Foreman tampoco. Exacto, tampoco. Entonces, lo que podéis ver que al final, poco a poco en este combate, fue cogiendo el ritmo Ali. Es verdad que Sabers era alguien con una técnica un poco... Le vais a ver, es una especie de Tyson muy primitivo, sin técnica, pero bajándose para esquivar los golpes. Lo que pasa es que se desordenaba mucho al tirar esas bombas que tiraba él. Entonces, cuando entraban bien, pero cuando las bloqueaban o el de enfrente tenía suficiente aguante, pues se veía en un problema, como le pasó aquí, que llegaron hasta el asalto 15, pero el árbitro estuvo unas cuantas veces a punto de parar el combate porque Sabers realmente sufrió al final. O sea, le hizo sufrir mucho a Ali. Y luego Y se luego en el enfrentó siguiente con el Larry Holmes, con nada Larry más y nada Holmes, menos, vaya, o sea. que perdió, aunque este no era por el título, y se la apuntó para la siguiente. Es decir, te debo yo una, Larry Holmes. Larry Holmes, que es, hemos hablado de aquí alguna vez de él, era uno se suele decir que era el campeón de los pesos pesados con mejor jab de la historia, y aunque era un tío más o menos delgadito, era una mezcla tenía muchas cosas también de su compañero de sparring, porque había sido su mentor, fue Mohamed Ali, y también era alguien con muchísimo aguante a la hora de encajar los golpes, con lo cual era una combinación perfecta para que Sabers no pudiese ganar. Pero estamos hablando que el primer combate por el título fue contra Mohamed Ali, que lo perdió, aunque le castigó a Mohamed Ali. De hecho, mucha gente de la prensa dijo que ya empezó a decir que no le gustaba ver a su ídolo, al gran campeón de los pesos pesados, sufrir tales castigos, aunque acabase ganando los combates, porque esas palizas con esos golpes no podían ser buenos para él. Pero bueno, os estoy comentando, se enfrentó con Holmes, perdió, y luego tuvo uno de los, os hemos comentado, 3 grandes combates. El primero con Ali, el segundo lo tuvo contra Ken Norton. Y contra Ken Norton tenéis un poco la demostración de cómo de uno de los KOs más bestiales de los pesos pesados. Fue un KO en el primer asalto contra una bestia como Ken Norton. ¿Verdad, Mateo? Es como si llega alguien y le deja frito a Anthony Joshua en el primer asalto. Sí, sí. No, increíble, sí, porque esto, sobre todo, bueno, el hecho de que llegaba a la pelea con Ken Norton después de haber perdido contra Ali y Larry Holmes. Bueno, luego, claro, es verdad que entre esos 2 combates y el de Norton ganó otros entre medias, pero también desde un punto de vista mental, yo creo que iba un poco incluso afectado, ¿no?, por las derrotas contra 2 grandes. Y sin embargo, vamos, vapulea a Ken Norton en el primer asalto. Claro, entonces ya por fin se ve que tenía ganas realmente, porque veía que tenía cualidades para ser un campeón de los pesos pesados. Volvió a enfrentarse con Larry Holmes, esta vez por el título.
el 29 de septiembre del 79, es decir, 2 años exactamente después del anterior combate por el título que había disputado Mohamed Ali. Y la verdad es que fue un combate también muy duro. Consiguió hacerle un KO a Holmes en el séptimo, que si lo veis, luego como no nos explicamos ninguno cómo se levantó Holmes, pero la verdad es que se levanta, se sacude un poco la cabeza como si nada y acaba ganando el combate. De hecho, le hizo un KO a Ernie Savers en el 11. Sí. Es decir, que podéis ver como que era alguien totalmente devastador, pero cuando se tenía que enfrentar con los grandes de verdad, al final los grandes pues encontraban la forma de sobreponerse a estas monstruosidades que tiraba Savers. Entonces tenemos esos 3 combates para que os fijéis de Ernie Savers si no le conocéis el gran público. Estamos hablando del primero con Ali, del mini combate, porque la verdad es que dura solo un asalto con Ken Norton, y el segundo combate con Larry Holmes, que también es uno de los más recordados por Holmes. Holmes, que se ha pegado con Tyson y que dijo que sí, que Tyson pegaba muy duro, pero no tenía nada que ver a cómo pegaba Savers. Y luego, claro, esto es en el 79, ¿no? El combate con Holmes, y este siguió pues hasta el 95. O sea, Eso luego es. siguió 15 años más de combates, ¿no? Pero bueno, ya con menos quizá gancho, ¿no? Con figuras menores y realmente ya ganaba y perdía. Es verdad que había sido bastante castigado porque este hombre, lo veis en sus combates, y es espectacular ver los golpes que pega, pero también se come muchísimas manos y de gente bastante poderosa. Entonces, digamos que al final, cuando se retiró en el año 95, la verdad es que se había llevado un buen saco de golpes. Sí, no, además con buena regularidad, digamos que llegó hasta el 83, ¿no? El 82 peleó un montón de veces, luego ya en el 83 solo 2, luego hay un salto de ahí del 83 al 87, nada, vuelve para un combate en el 87, luego vuelve a desaparecer y luego llega para los últimos 2 combates y en el 95, con lo cual, bueno, digamos que la carrera, efectivamente, el último combate es del 95, pero... el mejor momento a partir del 82, y del 82 ya digamos que decae, ¿no? Eso es. Y cuando estamos en el eterno debate de quiénes son los mejores pesos pesados y quién ha pegado más duro que nadie, que es lo que nos gusta mucho cuando vemos grandes boxeadores, mucha gente no se acuerda de Ernie Savers, pero la tragedia que tuvo este hombre es que se enfrentó a los mejores en un tiempo, en la era dorada de los pesos pesados, y no hubo forma de conseguir el título. Pero como pegador, todos los que se enfrentaron a él, no quedó ninguna duda en que era el pegador más devastador de todos los tiempos. Pues aquí tenéis a Ernie Savers. Pues muy bien. ¿Y qué tal la actualidad del boxeo? Pues tendríamos que hablar un poquito del Tyson Jones, que como decías tú, era un combate que siempre quisimos ver y al final hemos visto 25 años después. ¿A ti qué te pareció? Te dejo a ti primero. A ver, yo te digo la verdad. A mí, yo soy un poco crítico con yo qué sé, estos combates que en el fondo no son combates. Pues no me suelen gustar mucho, ¿no? Estas exhibiciones. Pero he de reconocer que bueno, lo vi con un poco de nostalgia, ¿no? Digamos, las cosas positivas para mí fueron que los dos estaban en forma. O sea, no hemos visto a dos gordos. Uno más que otro. Tyson más que... Sí, pero hay que mandar huevos, porque Tyson llevaba años sin subirse al ring y el otro acabó y tiene 3 años más. Encima claro, más mayor. Ya acabó su carrera hace no muchos años, pero sí. Tyson estaba mejor entrenado y estaba muy en forma. Dicho esto, eso me gustó, o sea, ver a dos tíos que no parecían unos viejos, unos abuelos, sino que, bueno, se le veía en forma todavía. Luego me gustó ver, pues, la diferencia digamos, de técnica, ¿no? De los dos. O sea, los dos mantuvieron su técnica intacta. Sí. Además, me gustó la estética de Tyson porque iba vestido como en los años 80. Mientras que Roy Jones Jr., bueno, no sé, un poco parecía un jugador de baloncesto. Sí. Y luego me gustó porque fue un combate, fue una exhibición, pero obviamente no iban a matarse, pero tampoco fue una especie de reencuentro de amigos que se querían acariciar y llevarse bien. O sea, fue... Como comentó Snoop Dogg, que era el que estaba retransmitiendo el combate, dice, es como si estoy viendo a mis tíos pegarse en una barbacoa. No fue exactamente eso. Un poco no, de hecho, luego en la entrevista que hicieron después,
Roy Jones Jr. decía que los golpes abajo le llegaban, sí que dolían. Es que Pero bueno, se ha venido a decir que los acuerdos a los que habían llegado, porque acuérdate que dijeron que es una exhibición, no es una exhibición, primero con estos guantes, luego con casco, luego sin casco. sí. Se dice que de alguna forma, y yo estoy de acuerdo, yo intuyo que ha sido algo así, que como que Tyson llegó al acuerdo con Roy Jones en plan de no te voy a pegar muy duro en la cabeza, porque tienes una edad y es posible que te haga, realmente te haga mucho daño, pero en el cuerpo te voy a dar con todo lo que tengo. Y la verdad es que lo comentaba Jones en las entrevistas, ¿verdad? Porque luego le dijeron, es un empate, ¿quieres repetir? Y Tyson dijo, sí. Y Jones dijo, bueno, le voy a preguntar a mi mujer. Exacto. Exacto, no. No, luego me gustó el escenario, cómo estaba montado, no Sí, sé, estaba muy trabajado, es verdad. esa parte me gustó. Luego, yo no sé, a mí estas cosas de las exhibiciones no me gustan, no me gusta la chorrada que va a hacer ahora Mayweather contra Logan Paul, Bueno, pero es que se habló mucho del KO tan feo que le hicieron al jugador de la NBA, que le hizo Logan Paul. Sí, ¿Lo y viste? si no, pero vamos, a ver, ¿A quién se le esto, ocurre? no, se habla de que estos Mayweather y Logan Paul van a pelear el 20 de febrero. Todavía no se sabe dónde, se sabe que va a ser una exhibición y se sabe que va a salir, para quien lo quiera ver, tiene que pagar $25, que me parece bastante caro para ver una tontería como esa, con un Mayweather que tendrá ya 44 años, el 20 de febrero, contra este otro que tiene Logan Paul, tiene 25, que solo tiene un combate profesional de momento, otra farsa de hace unos meses. Y luego tenemos un problema importante. ¿En qué peso? Estamos hablando del Logan Paul que pesa 90 kilos, 1,90 por 90 kilos. Mayweather 1,73 por 68 kilos. O sea que hay algo ahí raro y ahí sí que me parece una tremenda farsa, ¿no? No sé, no me gusta nada. Bueno, lo que pasa es que viene de hacerle un KO bestial al jugador este de baloncesto que consiguió liarle para que saliera en la misma. Bueno, venía como de teloneo del Tyson Jones y ha ganado bastante notoriedad. De hecho, dicen que de los últimos años ha sido de los pay-per-views más potentes este combate de Tyson Jones. O sea ¿Ah, que sí? sí, en cuanto a dinero han hecho un montón. Es verdad que Tyson se comprometió a dar todo el dinero a causas benéficas y algo por el estilo. También es cierto que seguramente con el impacto que tiene publicitariamente tampoco le da lo mismo dar los 10 millones, 12 millones a causas benéficas porque le entra mucho más dinero por otro lado. Sí. No sé, estuvo bien, pero vamos, eso bien, Mayweather, Logan Paul me parece que sobra bastante, pero Es bueno. posible, pero Y lo triste es que igual tiene más compras que otros combates de boxeo en condiciones. no, seguro, si lo estaban diciendo, que sí, que se paga más para ver estas cosas que ver combates buenos, como por ejemplo, bueno, el combate del sábado pasado de Danny García Errol Spence Jr., por Sí, ejemplo, que fue. estaban las grandes dudas con Errol Spence, a ver si era el mismo que antes del accidente. Y la verdad es que no pudo hacerlo mejor, ¿verdad? Ya todos estamos esperando por fin que sea el combate con Crawford. La verdad que sí, y la verdad que otra cosa que me gustó mucho de ese combate, que había 16.000 personas. O sea, aforo limitado obviamente por el COVID, pero por fin ya empezamos a ver algo de gente, algo de sonido detrás, y eso es emocionante. Y hace 3 semanas pues fue la pelea de Crawford contra Kell Brook. Kell Brook muy bien, lo que pasa es que fue noqueado en el cuarto, cuando estaba ganando en el fondo. Los 3 primeros asaltos, pues de los 3 primeros, 2 los había ganado, yo creo. Y los jueces también, 2 de los jueces decían que sí. Con lo Que cual, fue un bueno, poco, ahora. no, que fue un poco lo que le pasó a Dubois con Royce, ¿verdad? Que iba ganando el combate, era la gran promesa del el nuevo peso pesado, muy prometedor. La gente lo estaba comparando con Sonny Liston. A mí se me parece, estos días que he estado preparando este programa, más a Ernie Savers, Sí. aunque con mejor técnica. Y la verdad es que el combate lo iba ganando. Lo que pasa es que no sé si te diste cuenta que al final le han acabado reventando un ojo y él, aunque diga que no, abandona. De hecho, se lleva un jab simplemente y debió oír cómo él hizo crack el orbital y se arrodilló y dijo, hasta aquí hemos llegado. Sí, Pero sí. cuando vas ganando el combate, y aparte que las manos más peligrosas las tiraba Dubois, pero supongo que su entrenador también podía haber parado el combate antes, porque no por el daño que le podía haber hecho, sino porque no estaba parando ni un solo jab de Royce. Es decir, cuando te están machacando durante X rounds un ojo constantemente con el jab,
pues pasa lo que pasa. Es decir, parecía que estaba indefenso ante esa mano, ¿verdad? No, y lo peor de todo es que él obviamente se da cuenta, es cuando se arrodilla y dice que no quiere seguir, es el asalto 10, y lo peor de todo es que, bueno, que no se sabe si podrá seguir boxeando, Claro. porque el ojo está fatal. Y los médicos le han dicho que menos mal que paró en ese momento, porque de haber seguido quizá un asalto más, podía haber perdido la visión. Por lo cual va a estar 5 meses de baja seguro y luego ya veremos. Claro. Es una pena porque tiene tan solo 23 años, es una gran promesa del boxeo inglés, venía de 15 victorias, 14 de las cuales por KO, y la verdad que era un animal. Y a Por mí eso te me comentaba yo gustaba, que no entiendo cómo el entrenador ha dejado que le machacaran tanto, porque había un problema de planificación bestial. Es decir, si te están machacando un ojo y si cada vez que te estira el jab te toca el ojo, hay algo que no funciona bien. No te puedes dar 8 saltos así. O sea, es que No, sobre todo porque Joe Joyce, sinceramente, a mí como boxeador no es que me apasione. Yo vi la pelea y me parece que Joe Joyce hacía siempre lo mismo. Sí. Entonces, bueno, pues aprende eso, lo que dices tú. Si te está entrando con el jab todo el rato, pues cambia un poco. O intentes esquivar o por lo menos parar con el guante, haz algo. Pero es que, no sé, me parecía técnicamente mucho más flojo Joyce que Dubois. Claro, Dubois era bueno, empezó mal, los primeros asaltos yo creo que los empezó, yo creo que incluso un poco tímido, pero luego ya, vamos, a partir del 6 estaba yo creo que dominando Dubois. Lo que pasa es que tenía el ojo bastante mal herido. y con manos muy peligrosas, porque Dubois tiene muchísima fuerza, estaba tirando manos curvas, algunas las encojó bien Joyce, y es que aparte iba ganando los puntos. O sea, no solo pegaba los golpes más poderosos, sino que iba ganando todos los asaltos. Pero claro, no te puedes dejar tocar constantemente el ojo con el jab, porque es que, claro, es que puedes llegar a perder el ojo y tu carrera. Exacto. ¿Y qué nos queda? Nos queda el Joshua Pulev, ¿verdad? Tu amigo Joshua con Pulev, el 12 de diciembre, este sábado. Estaba echando un ojo a Twitter y resulta que estaba hablando con su compi Klitschko, que ahora son los mejores amigos Joshua y Klitschko. Klitschko es el único que había ganado a Pulev, y aparte le dio una paliza importante, y parece ser que le ha estado mandando notitas de cómo tiene que hacer. Bueno, estos iban a pelear ya en el 2017. Luego este se lesionó, Pulev se lesionó del hombro y entonces no hubo pelea. 2017. Estamos en 2020, llevan los dos un año sin pelear, un año exacto prácticamente. Vamos, de hecho, un año exacto, porque fue en las fiestas de diciembre del año pasado, recuerdo perfectamente, el combate contra Ruiz. Justo un año. Y Pulev creo que el año pasado había peleado un poco antes, en noviembre me parece. Por lo cual llevan un año sin pelear y bueno, pues yo creo que Joshua tendría que ganar fácil también por Pulev edad. tendrá ya 40 años, Joshua está a lo mejor de su carrera. Estamos todos esperando el combate con Fury, ¿verdad? Sí, no, y este combate creo que es en Wembley. Creo que solo van a abrir para 1.000 personas, que bueno, me parece un poco poco porque Wembley es enorme, pero bueno, por lo menos que haya público un poco, aunque sean 1.000 personas, me parece, o sea, bien siempre que haya alguien. Y nada, a ver qué pasa. Yo creo que Joshua tendría que ganar sin muchos problemas, pero bueno, nunca se sabe. Con los pesos pesados, ya sabes que nunca se sabe. Eso es. Y luego no sé si has visto el enredo que tenían, porque al final Wilder ha esperado demasiado y ya no tiene derecho a la revancha con Fury. Se le está llamando de todo. Lo último que ha salido en las noticias es que Wilder le ha vuelto a echar la culpa a su entrenador. De hecho, le ha acusado de haberle envenenado, de haberle echado algo en el agua para... Primero fue el traje, luego fue tirar la toalla y ahora resulta que le echó algo en el agua para debilitarle a propósito a su entrenador. Pues que cambie de entrenador, porque no puede seguir así, vamos, echar las culpas siempre a los demás, pues me parece un poco infantil, pero bueno. Además ya tiene una edad Wilder, que debe tener ya casi 35 años, o sea que como se espere mucho está haciendo el tonto, todos queremos que se pegue con Ruiz y que deje de enredar y que deje de pegarse a los mayores, ¿no? No, exacto, y tiene que ser ya, porque el tiempo pasa, así claro. Que a ver qué pasa ahora con Joshua este fin de semana. Y luego ya veremos cómo termina este año 2020. Por cierto, que se me olvidaba, ya la última nota. Iban a tener la revancha White con Povetkin, pues no sé si te acuerdas que iba ganando White y al final le hizo un KO de estos que hace un highlight. Pero es que Povetkin se ha cogido un COVID de narices y estaba bastante tocado en el hospital.
Vale, esto no lo sabía. Vale. Así que han tenido que parar esa revancha y White, que era el eterno aspirante al cinturón verde, pues se tiene que esperar porque ahora lo ha perdido con el puesto de aspirante. Ya. Bueno, pues nada, a ver qué pasa este finde y cómo terminamos el año, este año maldito. Pero bueno. Perfecto, pues nos ha quedado un programa muy guay. Venga, hasta la próxima, chicos.